descienden a la presentación ahora del presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. Invitamos a Federico a subir al escenario. Es presidente del Banco Central de la República Argentina y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue profesor asistente de Economía en la Universidad de California, economista jefe de YPF, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, secretario de Política Económica de la Argentina, profesor visitante en la Universidad de Harvard, presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires y diputado de la Nación. Tiene un doctorado en Economía en el MIT y en 2005 el Foro Económico Mundial de Davos lo eligió como joven líder global. Escuchamos entonces, con atención, pedimos que se ubiquen nuevamente al presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. Bueno, muchas gracias. Entiendo que se está repartiendo el discurso. Nosotros como política en el Banco Central, todas las autoridades leemos el discurso va a estar colgado en la app, pero se va a distribuir y traten de tener una copia cerca porque hay un par de gráficos que vamos a estar mirando durante la presentación. Así que bueno, procedo a nuestro procedimiento de rigor. Es una gran alegría para mí compartir unos minutos hoy con ustedes. Me liga a IDEA una larga historia que comenzó hace muchos años cuando Pablo Gerchunov me recomendara para participar como asesor temático del Comité Coloquio 2003. Éramos tan jóvenes. Fue mi primer contacto con gente como José Aranda, Marcelo Lema, Luis Cedrola, Víctor Truco y muchos más que participamos del comité ese año. La experiencia parece que resultó buena y fui invitado al año siguiente. Algunos años después, como presidente del Banco Ciudad, participé como integrante del Comité Coloquio. Siempre todo esto tuvo un denominador común que se llamaba Mabel López, ¿no? Así que creo que se merece un aplauso porque creo que ya le dieron un homenaje el otro día con el presidente y muy merecido. Sobre todo para los que llegábamos a IDEA siempre nos hacía sentir muy bien. En el año 2012, IDEA me encomendó el honor de tomar el lugar de Andrés Bombuch en los desayunos de CEOs. Digo un honor porque implicaba la responsabilidad de hacerlo luego del liderazgo que Andrés había logrado establecer en dicho ámbito durante mucho tiempo. Como verán, me siento como en casa y acompañado de amigos. También va una felicitación a Sergio Kaufman por el programa. Por muchos años me pareció que la Argentina era el reino del revés, como en la canción de María Elena Walsh. Tuvimos por mucho tiempo un gobierno que en vez de gobernar y gestionar el sector público, se ocupaba más bien de decir lo que ustedes debían hacer. Eso siempre me pareció que era equivocado. Pero igualmente fuera de lugar, parecía que en la agenda del empresariado, en general mucho del énfasis estaba puesto en la gestión de lo público y no en temas empresariales en sí mismos. Que no haya énfasis en temas empresariales en conferencias de empresarios, me parecía que señalizaba que la interacción con el gobierno seguía siendo un elemento central de la agenda de las empresas por constituir una fuente de rentabilidad o riesgos que era imposible no atender. Así, toda esa innovación y dinamismo que repasaron con el presidente el miércoles, creo que hablaron de helicópteros y cables y otras cosas, se veían relegados por una agenda más estéril, porque el objetivo no era proyectarse hacia adelante, sino protegerse o conseguir un beneficio que a la postre pagaba el resto de la sociedad. Pero quizás en estos nuevos tiempos, donde cada uno se está empezando a ocupar más enfáticamente de los temas que en verdad le conciernen, ya vemos los cambios en el propio programa de este coloquio, que se centra mucho más en los temas propios de empresas. Zapateros a tus zapatos, decía mi abuela. Hoy tenemos un gobierno que cree en la libre empresa, que cree en la libertad económica, aunque no es eso libertinaje económico, que cree que debe ocuparse fundamentalmente de mejorar la gestión de lo público, que es lo que le compete, y cuyo éxito más rutilante sería que en este tipo de reuniones ya no resulte interesante escuchar a funcionarios públicos decir que trabajarán en pos de la estabilidad macroeconómica o la previsibilidad del país por constituir estos objetivos ya logrados y consolidados. No tienen nada de esto, por ejemplo, en una conferencia de empresarios en Estados Unidos. Pero como todo es un proceso, aquí estoy representando a una de las instituciones económicas de la República. Quizás sería más justo llamar a esta charla la visión del Banco Central y no la visión del presidente del Banco Central,
ya que hoy el Central es un equipo de gente comprometida con sus objetivos más allá de las personas que ocupen algún cargo. En ese espíritu, no vengo hoy a decirles qué es lo que tienen que hacer ustedes, sino a contarles qué es lo que vamos a hacer nosotros, cómo vamos a encarar nuestro trabajo y nuestras responsabilidades. Como presidente del Banco Central, nuestro foco primario es lograr que la macroeconomía de la Argentina sea transparente, que sea un telón de fondo estable, invisible y sólido. De más está aclarar que esto no es una tarea exclusiva del Banco Central. Una buena política económica requiere una eficiencia en la gestión por parte de todo el gobierno, una vigilancia permanente de la competencia, una situación fiscal intertemporalmente sostenible, una estructura tributaria lógica y progresiva, entre muchos otros componentes. Dentro de este conjunto de actores hay una institución que es el Banco Central, el cual constituye una institución independiente del Poder Ejecutivo. De hecho, su poder está delegado por el Congreso de la Nación. Es el Congreso quien acepta sus autoridades. Es al Congreso a quien el Banco Central debe rendirle institucionalmente cuentas por su accionar. Quizás hayan notado que los billetes los firman el presidente del Banco Central y el presidente de la Cámara de Diputados o el de los senadores. Esa es una imagen palpable, física, del lugar de donde emana el poder de nuestra institución. El Banco Central se rige por una carta orgánica que le da mandatos y objetivos. Dentro de esto, la estabilidad monetaria es el primer objetivo enumerado. Sobre el cumplimiento de este mandato, que nosotros decodificamos como el de garantizar una inflación baja, comparable a la de la mayoría de los países de la región y del mundo, es sobre lo que quiero discutir estos pocos minutos que hoy tengo con ustedes. Como el tiempo es tirano, iré al grano sin prolegómenos para tratar de contestar a las preguntas que seguramente tienen sobre nuestra estrategia antiinflacionaria. Específicamente, ¿qué preguntas quiero tratar? 1. ¿Cuál es el objetivo pretendido para el Banco Central en términos de inflación para los próximos años? ¿Son objetivos lógicos y realistas? B. Segundo, más allá del objetivo, ¿cómo hace un Banco Central para lograr sus metas? Sobre todo en un país con tanta historia de inflación como Argentina. ¿Funcionó lo que está haciendo el Banco Central en otros países? C. Tercero, ¿qué instrumentos tiene la autoridad monetaria para lograr su cometido? D. Cuarto, ¿qué rol juega el tipo de cambio en este proceso? ¿Por qué insiste el Banco Central en no utilizarlo como herramienta o no preocuparse por sus actuales y futuras fluctuaciones? E. 5. ¿Qué rol juegan las negociaciones salariales dentro de este esquema? ¿Son cumplibles las metas y las pautas salariales se ubican por encima de los objetivos de desinflación planteados? Esas son las preguntas que vamos a tratar ahora. Pero me di cuenta, escuchando el panel anterior, que yo preparé esta presentación sobre cómo vamos a desinflar y no sobre por qué tenemos que desinflar. Porque asumí que eso estaba. El que quiera ver un desarrollo de eso, tengo un discurso que di en Fiel hace unas semanas. ¿Por qué digo esto? Porque a nuestro entender hay básicamente dos motivos fundamentales por los cuales hay que desinflar. El primero es que no hay crecimiento económico estable y sostenido si no hay inflación baja. La experiencia de todos los países es que tuvieron que bajar la inflación a un contexto internacional, a un estándar internacional para empezar a crecer. No hay absolutamente ninguna evidencia de que bajar la inflación es recesivo en Argentina. Todo lo contrario. Toda la evidencia apunta a que Argentina ha tenido años de crecimiento económico cuando baja la inflación. De hecho, el 2016 es un propio ejemplo. Tenemos el primer semestre recesivo con alta inflación y el segundo semestre que va a ser mucho mejor con baja inflación. No hay daño colateral de bajar la inflación. El daño colateral es de mantener la inflación y de no luchar contra la inflación. Y hay un tema también que no tiene que ver con lo macro, que es lo redistributivo. El impuesto inflacionario le come el 20% del ingreso al decil más pobre, mientras que le toma solamente el 2 o el 3% de ingresos al decil más rico. Entonces, si también, como trabajamos a la mañana, nos interesa la pobreza, hay un objetivo absolutamente impostergable de bajar la inflación, que es la distribución del ingreso y la lucha contra la pobreza. Pero no me centré, porque me pareció que dado el público, mi interés es que discutamos cómo vamos a bajar la inflación y no por qué, pero no quería dejar de hacer esos comentarios. Vamos entonces, ¿cuáles son los objetivos pretendidos por el Banco Central?
Sobre nuestros objetivos creo que a esta altura no hay mayores dudas. El Banco Central apunta a un objetivo de inflación mensual del 1,5 o menos en el último trimestre de este año. Una inflación de entre 12 y 17% el año que viene, de entre 8 y 12% en 2018 y de 5% a partir de 2019. Hace unos meses, cuando establecimos la primera meta del 1,5% mensual para el último trimestre, el anuncio fue tomado con bastante escepticismo. Sin embargo, hoy las expectativas de inflación ya están prácticamente alineadas con el objetivo, y creo que el panel anterior lo confirmó. La inflación promedio de julio, agosto, septiembre y octubre seguramente estará en el orden del objetivo buscado. Creo que lo dijo Miguel, vamos a tener que un poco balancear porque tarifas que se fueron, tarifas que volvieron, vamos a tener que mirar el promedio de esos meses. Es decir, que aquello que se consideraba hace tan solo unos pocos meses inalcanzable, hoy no solo es una realidad, sino que se alcanzó incluso 2 meses antes de lo pautado. Aunque nuestras metas tienen una cadencia, ¿es razonable pensar que en unos pocos años Argentina tenga una inflación del 5% anual? Veamos qué ocurrió en otros países. Israel, luego de domar la hiperinflación del 400% anual que sufrió durante los años 84 y 85, experimentó entre el año 86 y el 90 tasas de inflación de entre 16 y 20%. Pero luego, tan solo entre 1990 y 1992, 2 años, lograron asestarle un golpe definitivo a la inflación acotándola en 2 años a un dígito. En segundo lugar, se me viene a la mente el caso de Perú, que luego de bajar su inflación del 7.500% al 40% anual en el año 1993, logró llegar a una inflación del 6,5% en 1997. Dicho sea de paso, creciendo en promedio 7,2% en cada uno de esos años. También podemos recordar la experiencia de Chile, donde luego de que su Banco Central se impusiese objetivos de inflación explícitos a partir de 1990, su tasa de inflación bajó ininterrumpidamente entre 1990 y 1998, en 2 partes. Pasó del 27% en 1990 al 9% en 1994 y luego descendió más lentamente hasta el 4,7% anual en 1998. Tengamos presente que hay 3 elementos centrales que ayudan a que la desinflación en Argentina sea más rápida que en aquellos casos. Primero, que transitamos el camino apoyándonos en la experiencia de todos los países que lo transitaron antes. Estamos en contacto con todos los actores relevantes, todos los que ya desinflaron antes. Los escuchamos y recibimos sus recomendaciones, consejos y enseñanzas. Segundo, el mundo hoy es mucho menos inflacionario que en el pasado. No existe en la coyuntura actual inflación importada. Y en tercer lugar, que Argentina desterró a principios de los años 90 la indexación legal de sus contratos, por lo que hoy no están presentes las dificultades para desinflar que hubo en el pasado y con las que sí tuvieron que lidiar muchos países que desinflaron en otros momentos. La indexación atada a la inflación pasada era la principal fuente de inercia inflacionaria, pero esa inercia no está presente hoy en la Argentina. Nuestra conclusión entonces es que las metas son cumplibles y sus plazos razonables en la práctica. Partiendo de una inflación del 1,5 mensual, una convergencia gradual a una inflación mensual del 1% hacia fines del año próximo implica una inflación punta a punta del 16%. Si ustedes piensan que la inflación va a ser superior a ese valor, es que están asumiendo que la inflación se va a acelerar en ocasiones durante el año. Pero si piensan que la inflación superará el 19,6, significa que piensan que en promedio no vamos a poder reducir nada la inflación el año que viene. Por eso también en la relación de mucho respeto y afecto, y en mi caso casi de alumno que tengo yo con Miguel, yo le digo, si terminamos el año con la inflación menos de 20, ¿dónde voy a poner la meta? ¿La voy a poner entre 20 y 25? O sea, Argentina ha hecho cosas muy locas en política monetaria, pero un programa de metas de inflación para acelerar la inflación no se vio nunca en la historia. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo del 19,6 pasamos al 12,17. Durante mucho tiempo se ha analizado cómo reducir la inflación. Es un tema que fue objeto de discusión en el mundo. El tiempo pasado no es casual, aunque sigue siendo una cuestión de debate en Argentina. Primordialmente lo que se discute es si el Banco Central, por su cuenta, es capaz de bajar la inflación o si necesita algún tipo de ayuda.
Obviamente la situación fiscal tiene que ser intertemporalmente sustentable, pero esto lo doy por sentado ya que tengo el convencimiento de que el gobierno tiene un programa fiscal consistente y sustentable, que es un poco, se habló en el panel anterior, y que también el Banco Central ya se ha pronunciado en algunos otros discursos sobre eso. La ayuda a la que me refiero se relaciona con la idea de intervención en negociaciones salariales, anclas cambiarias o acuerdos de precios. Todas cosas que ya han sido intentadas en el pasado, debo decir con escaso éxito, si no, no estaríamos hablando de este tema en este momento. Con respecto a esta cuestión, primero quiero empezar citando unas palabras que le escuché a Mario Draghi en una reunión que compartimos hace unos meses. Entonces le voy a citar un texto, acá el que va a hablar es Draghi. Le voy a contar lo que nos leyó Draghi en una reunión. Y dice así: en el último medio siglo, los bancos centrales han transitado un largo camino definiendo el modo en que abordan sus funciones de estabilización macroeconómica. Aún hacia fines de los recientes años 70, las visiones respecto de la eficacia de la política monetaria para lograr la estabilidad de precios todavía divergían entre los bancos centrales de las economías avanzadas. Algunos, como el Banco Central de Alemania, el Bundesbank y el de Suiza, el Swiss National Bank, ya estaban comprometidos con la implementación de medidas monetarias para controlar la inflación. Pero otros, como la Reserva Federal de Estados Unidos y varios bancos centrales de Europa, permanecían con enfoques pesimistas en este respecto, creyendo que la política monetaria constituía un medio ineficiente para domar la inflación y que era mejor emplear otro tipo de políticas. Draghi. Sigue Draghi. Ilustrando esta visión, el presidente de la Fed, William Miller, sería como el equivalente de Yellen en ese momento, en su primer comité de política monetaria en marzo de 1978 sostuvo que la inflación será encomendada a la Reserva Federal. Y eso definitivamente es una mala noticia. Decía el de la Fed. Un programa efectivo, entonces, ¿qué decía Miller? Un programa efectivo para reducir la tasa de inflación debe extenderse más allá de la política monetaria y necesita ser complementado con programas diseñados para fomentar la competencia y corregir problemas estructurales. Decía Miller. Dice Draghi que decía Miller. Retoma Draghi. Dice, en este contexto de timidez respecto de la efectividad de la política monetaria, las expectativas de inflación eran propensas a desanclarse, abriendo la puerta a oleadas de alzas de precios que alcanzaron por aquella época el orden de los 2 dígitos. El resultado fue una etapa denominada de estanflación, donde tanto la inflación como el desempleo aumentaron en tándem. La lección de política, sigue Draghi, la lección de política que emergió de este periodo fue que el crecimiento económico sostenible, no podía estar separado de la estabilidad de precios y que la estabilidad de precios a su vez dependía de una política monetaria creíble y comprometida. Desde 1979 en adelante, con la asunción de Volcker como presidente de la Fed, los bancos centrales convergieron hacia esta orientación y se hicieron cargo plenamente de cumplir sus objetivos en materia antiinflacionaria. A medida que el renovado compromiso para controlar la inflación fue comprendido, las tasas de inflación cayeron abruptamente en un contexto de mejor anclaje de las expectativas. Los bancos centrales abandonaron la noción autoabsolutoria de que la estabilidad de precios dependía de otras autoridades no monetarias. Y ahí termina la cita. Vale la pena reflexionar sobre estos párrafos para comprender que en el mundo se ha derrotado a la inflación, que eso se ha logrado porque los bancos centrales se han hecho responsables de la tarea de reducirla y que sus instrumentos han probado ser suficientes y los resultados contundentes. Asimismo, cabe destacar que todos los países que se embarcaron en un programa de metas de inflación coherente y consistente lograron domar la inflación. Según estudios que realizamos en el Banco Central, los países en desarrollo que adoptaron regímenes de metas de inflación redujeron sus tasas de inflación de un promedio de 82% anual en los 10 años previos al establecimiento formal del esquema institucional a una inflación de 6% anual promedio en los 10 años posteriores. Si los países que pusieron su política monetaria al servicio de la desinflación lo lograron, ¿por qué no habríamos de lograrlo nosotros? Esto nos lleva naturalmente a la tercera pregunta. ¿Qué instrumentos usa o tiene la autoridad monetaria para lograr su cometido? A rigor de verdad, el sistema y el accionar del Banco Central y los regímenes de metas de inflación en general es extremadamente sencillo de explicar y entender. Si no les queda clara la mecánica, aprovechamos para refrescarla. Cuando sube la inflación, la tasa de referencia de la política monetaria sube. Esto quiere decir que la política monetaria se hace más restrictiva o contractiva.
Si la inflación cae, la tasa de referencia de la política monetaria cae. La política monetaria se relaja. Terminada la explicación. El uso de la tasa de interés como instrumento central de política monetaria es la norma en todos los países que adoptaron esquemas de inflación. No estamos inventando nada. No estamos siendo simplistas. Estamos haciendo lo que hicieron los países que triunfaron en este tema. La misma, entonces, el uso de la tasa de interés como instrumento central de política monetaria es la norma en todos los países que adoptaron esquemas de metas de inflación. La misma opera vía 3 canales. Primero, la tasa de referencia incide sobre el resto de las tasas de la economía, la liquidez y el crédito, lo cual impacta a su vez sobre el gasto agregado. Segundo, la tasa influye sobre el tipo de cambio. El tercer canal es que la decisión de tasa, acompañada por una transparente y fluida comunicación por parte del Banco Central, incide sobre las expectativas de inflación. Si la sociedad percibe que la autoridad monetaria utilizará sus instrumentos con plena independencia en pos de bajar la inflación, esta información sobre la dinámica futura de los precios se incorporará en la formación de precios y salarios, aún antes mismo de que se vean efectos por los otros 2 canales mencionados. Permanentemente ustedes como empresarios tienen que decidir el precio de sus productos en relación al del resto de los bienes. Cuando la demanda está dispuesta a pagar más por sus bienes, no es fácil para ustedes determinar si esa demanda subió, porque la política monetaria es más expansiva, hay más liquidez y los precios de todos los bienes subirán, o si es porque les aumentó la demanda en particular a alguno de ustedes. En los contextos de alta inflación, los empresarios tienden naturalmente a pensar que todos los aumentos de demanda son el producto de impulsos macroeconómicos. En este contexto, todos los precios irán aumentando a la par de la inflación en general. Es que el nivel de precios de la economía resulta del equilibrio del mercado monetario. Si el gobierno vive emitiendo dinero a su gusto, quiere decir que permanente habrá más dinero del que la gente quiere tener. El precio del dinero en términos de bienes caerá y a eso lo llamamos inflación. En el esquema de metas de inflación, ese desequilibrio entre demanda y oferta de dinero desaparece. Como el Banco Central está dispuesto a absorber todos los pesos que la gente no quiera a la tasa de interés elegida, se apagan de golpe los motores de la inflación. Es por esto que ya más velozmente quizás que lo esperado, hemos comenzado a ver señales claras del proceso de desinflación que estamos transitando, a pesar del 2,3 de alimentos que decía José. A medida que el BCRA vaya ganando credibilidad, se irá produciendo un cambio en la percepción de todos sobre cuánto de los movimientos de la demanda que enfrentan es real o nominal. Con el tiempo, el estímulo nominal irá menguando. Esto implica que la determinación de los precios se convertirá en un proceso necesariamente más cuidadoso y preciso, porque si el resto de los precios no se mueven, en ese nuevo escenario, mover los precios o subir los precios individuales implica una suba del precio relativo respecto de otros bienes, generando potenciales efectos negativos sobre la ecuación económica de la empresa. Así el Banco Central se convierte en, y acá le voy a copiar una expresión que me dijera alguna vez Javier Goñi, algo así como el relator de Indy, no sé por dónde anda Javier, como una suerte de manómetro que mide el ritmo y el pulso de la dinámica general de la inflación, para que ustedes cuenten con un panorama predecible para informar sus decisiones de precios relativos. Recuerdo que a principio de año tuve una reunión con supermercadistas para explicarles y conversar sobre nuestras decisiones de política. Les dije que aunque veníamos de tasas de expansión monetarias muy altas, del orden del 45%, que fue lo que heredamos, podía asegurarles que para mayo esas tasas se ubicarían por debajo del 20%. Para lograr esa marcada desaceleración, la cantidad de dinero tenía que bajar en términos absolutos. Estábamos tratando de orientar y esclarecer el panorama de sus decisiones de precios, anticipándoles que los shocks nominales iban a desaparecer hacia adelante. Obviamente, cuando uno arranca, la credibilidad no es perfecta. Y en Argentina las palabras se las ha llevado el viento la mayoría de las veces. Pero lo cierto es que para mayo la cantidad de dinero había caído en términos absolutos y la tasa de variación estaba cómodamente por debajo del 20% anual. Los supermercados rápidamente se dieron cuenta que esta vez sí íbamos a cumplir y tuvieron que salir a hacer descuentos de las maneras más creativas que hemos visto en mucho tiempo. 2x1, 3x1, 80% segunda unidad, HSBC, lo que sea. No nos quejamos. Este cambio en el comportamiento requerido en todos los países de ver para creer. Claro está que para que seamos creíbles, el Banco Central tiene que producir resultados. Una primera prueba del compromiso que tenemos con nuestros objetivos fue el notorio sesgo contractivo
que impusimos a nuestra política monetaria al momento del lanzamiento de la tasa de interés como instrumento de referencia. Ubicamos la tasa en un 38% nominal anual y anunciamos que no la moveríamos hasta que no tuviéramos signos claros de desinflación. Y la sostuvimos en ese nivel durante 3 meses. Lo que quiero transmitir es que estamos muy decididos a cumplir nuestras metas de cara al futuro y haremos todo lo necesario para lograrlo. Hoy Argentina emitió a 10 años al 15%. Si la gente confía a 10 años en pesos al 15%, es porque nosotros tuvimos la determinación y la convicción de decir que estamos dispuestos a jugar por eso. Entonces el 38 es lo que explica el 15. En octubre, encauzado ya en un proceso radicalmente, y el 27 de hoy es lo que explica la baja de la inflación del año que viene. Porque la política monetaria es como manejar un auto, pero cuando uno gira el manubrio, el auto se mueve a los 6 meses. Entonces, cuando nosotros llegamos, la cantidad de dinero crecía al 45%, y eso condicionaba fuertemente la proyección inflacionaria del primer semestre. Ese mismo día empezamos a trabajar, si me permiten la expresión, para el segundo semestre. Y fuimos contractivos y los efectos se ven a los 6 meses. Y hoy estamos trabajando para el 2017. Hoy no estamos trabajando para octubre, noviembre o diciembre. En octubre, encauzados ya en un proceso radicalmente diferente, necesitamos estar doblemente alertas. Al lanzar oficialmente las metas para el año venidero, buscamos que las expectativas de inflación de 2017, que están en 20%, empiecen a bajar y acercarse a la meta. Nuestra inmediata decisión fue interrumpir la baja de tasas que venía aplicando la autoridad monetaria. Este es el tipo de compromiso que asume el Banco Central con su objetivo de desinflación. Estamos trabajando sobre la inflación del año que viene. La conclusión a la que quiero arribar es que el BCRA tiene los mismos instrumentos que tuvieron el resto de los países para bajar la inflación y que no necesita otros. A nuestro entender, no somos particulares en esto en absoluto. Hace unos días, la propia presidenta del Banco Central de Israel, Karnit Flug, mujer, comentaba en las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central que hoy su inflación está por debajo de su meta del 2% anual. ¿Se acuerdan que les dije que venían de 450%? Su desafío es reaccionar a shocks externos deflacionarios y subir la inflación, pero hace 3 años no logra subir la inflación por encima del 0%. Comentaba que si hace 10 o 15 años le hubieran dicho que el problema del Banco de Israel en unos años iba a ser estar por debajo de la meta, no lo hubiera creído. Pero acá estamos, me decía. Perfectamente igual podría estar Argentina en unos pocos años, con una inflación menor a su meta del 5% anual y con dificultades para arrimarla a ese valor por ser menor. Sé que piensan que es ciencia ficción, pero hay que empezar a... Esto ocurrió en Israel. La verdad es que ni siquiera en relación al tipo de cambio somos particulares. Entonces quiero ir a ese punto que es el tipo de cambio. ¿Qué rol juega y por qué insiste el Banco Central en no utilizarlo como herramienta o preocuparse por sus actuales y futuras fluctuaciones? Si han seguido lo que venimos diciendo desde que comenzamos nuestra gestión, ya habrán escuchado que hemos abordado este proceso de desinflación con el compromiso explícito de no usar el tipo de cambio como ancla. Esta no es una decisión caprichosa. Una economía como la Argentina necesita de la flexibilidad cambiaria para acomodarse a los shocks que eventualmente surjan en la economía global, para lograr así, mediante el movimiento del tipo de cambio, proteger y resguardar a nuestra economía real, nuestros niveles de empleo y nuestras industrias respecto de esos vaivenes internacionales. Permítanme decirles que siempre es tentador tratar de usar como ancla el tipo de cambio. Alinea las expectativas y baja rápidamente la tasa de interés. Pero lo que es fácil al principio, más que se compensa con los problemas que vienen después. Con el tipo de cambio fijo, la economía se queda sin válvulas de respuesta frente a los distintos shocks que recibe, por lo que esos ajustes, más tarde o más temprano, se terminan produciendo de una manera más disruptiva y dolorosa. No necesito abundar demasiado en esto, ya que nuestra historia ya nos ha enseñado lo suficiente. Hemos elegido el camino que es un poco más difícil, el de bajar la inflación sin operar sobre el tipo de cambio. Pero el esfuerzo vale la pena porque emergeremos de este desafío con una economía que ostentará la capacidad de acomodarse frente a los vaivenes y malas noticias sin las recesiones o crisis que caracterizaron nuestro pasado. Una economía muchísimo más estable que experimente ciclos reales mucho más suaves. Así, la flexibilidad cambiaria es central
para nuestro objetivo de alcanzar una economía argentina que esté más protegida del contexto internacional. Veamos un ejemplo concreto de las virtudes de este esquema cambiario. El año pasado, Colombia, que también tiene un régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante, sufrió el fuerte impacto de la caída del precio del petróleo que colapsó de más de $100 el barril a menos de 30 en pocos meses. Piensen que el petróleo es el 50% de las exportaciones de Colombia, o sea que imagínense el shock que tuvo esa economía. La economía colombiana reaccionó devaluando su moneda un 70%. La inflación subió apenas del 4 al 7% anual y su economía mantuvo, a pesar de ese importantísimo shock negativo, un crecimiento estable del 3,1%. Hasta acá lo que acabo de explicar es fácil de entender y asimilar. Pero la pregunta que surge inmediatamente es si esto funciona o no. Porque yo ya sé lo que están pensando. Acá lo que se piensa es que cuando el tipo de cambio se mueve, los precios se mueven. Es por esta creencia que muchos de mis colegas y muchos de ustedes seguramente piensan que es inevitable usar el tipo de cambio como ancla. Es cierto que los países que vienen de experiencias de alta inflación tienden a experimentar movimientos muy parecidos en sus niveles de precios y sus tipos de cambio. Pero ese movimiento común no implica que una variable necesariamente causa la otra, el tipo de cambio o los precios, sino que ambas responden a una tercera. Dicho de manera sencilla, los precios suben porque la cantidad de dinero crece más allá de lo que la gente quiere tener. Así suben los precios y sube también el precio de las divisas externas, que no es más que otro precio. El tema es que ante tanto moverse juntos, la gente asocia. Se mueve el dólar, se mueven los precios. Cuando en realidad la asociación debería haber sido, hay más emisión que la necesaria y se mueven los precios y el dólar. De este modo, cuando se pasa a un sistema de tipo de cambio flotante con emisión controlada, pierde peso la relación entre el movimiento del tipo de cambio y el nivel general de precios, los que se mueven en realidad por la monetización del sistema y los objetivos de inflación del Banco Central. En otras palabras, el tan mentado traslado de la devaluación a precios, se llama el pass-through, pierde relevancia. Seguramente muchos piensen que los estoy macaneando. Seguro. Pero repasemos un par de experiencias concretas. Por ejemplo, si se calcula la correlación entre el tipo de cambio y la inflación para México desde 1970, se obtiene un registro del 80%. Es decir, si se mueve el tipo de cambio, los precios se mueven prácticamente lo mismo. Pero si se analizan solo los últimos 15 años, la correlación es de 3%. No hay ninguna relación. En el caso de Chile, el descenso también es significativo, del 92 al 28. Y en el caso del Perú, del 88 al 20. Mucho de esto se explica porque en un contexto de tipo de cambio flotante, los exportadores empiezan a vender sus exportaciones en el mercado de futuros y los importadores empiezan a comprar en el mercado de futuros. Entonces las variaciones de corto plazo se disocian de los precios que tienen exportadores e importadores, pero sí terminan informando las decisiones estratégicas de inversión hacia el futuro. Por eso se logra esta desconexión tan sorprendente entre tipo de cambio y dinámica de precios domésticos. Cuando los países utilizan su política monetaria para mantener la inflación bajo control, los precios se estabilizan en torno al objetivo propuesto, permitiendo que el tipo de cambio real de las economías se adapten ante las distintas situaciones que tienen que enfrentar. Repito, las historias las tenemos, ¿no? Kicillof, la convertibilidad, Martínez de Hoz, Plan Austral, o sea, todas. Es lo que queremos evitar. Obviamente, para pasar del si se mueve el dólar, se mueven los precios, a si se mueve el dólar por un shock externo sin emisión, no pasa nada con los precios, me imagino que ustedes también serán del grupo de ver para creer. Detengámonos entonces en un evento que ocurrió precisamente este año, el primer evento externo que puso a prueba nuestro flamante régimen de tipo de cambio flotante. Para seguirme, les pido que miren, ahora sí, el gráfico que está en la presentación por ahí por la página, no sé cuál, el primer gráfico. Durante la semana siguiente a la votación del 23 de junio en el Reino Unido, que derivó en el Brexit, el precio del dólar subió 6,5% en nuestro país. Sin embargo, el indicador diario de precios de PriceStat nos muestra que en dicha semana los precios no se vieron afectados en absoluto. De hecho, crecieron un poco por debajo de la tendencia que traían de las 4 semanas anteriores. Si prolongamos el ejercicio otra semana, vemos que el tipo de cambio revierte parcialmente y termina con una depreciación acumulada del 3,5%, con la inflación de PriceStat cayendo por debajo de la tendencia previa. Es decir, ahí no sé si lo ven en el gráfico, que no estoy diciendo que Argentina ya venció el tema del pass-through. Simplemente digo, este fue un shock
que todo el mundo entendió que era un shock externo, todo el mundo entendió que el tipo de cambio se tenía que acomodar a este shock externo y el tipo de cambio se acomodó y no vimos, y todavía nadie está operando en los mercados de futuros, etc. La prueba definitiva de que no estamos usando el tipo de cambio como ancla inflacionaria se manifiesta, por ejemplo, en que durante este año el tipo de cambio real multilateral se depreció interanualmente un 22%, acumulando a lo largo del 2016 un incremento del 25% respecto al vigente en diciembre antes del levantamiento del cepo. Es interesante mirar también qué pasó con el tipo de cambio real bilateral con Brasil, el cual se depreció un 47% interanual este año. Llego entonces a la última pregunta, ya voy terminando, referente a los salarios. Sé que muchos de ustedes piensan que es muy difícil alcanzar el objetivo de inflación si la negociación salarial no está encuadrada dentro del rango de la meta. Pero esto, la verdad, que no es tan así. En lo que a sus costos respecta, lo importante es cómo varían las remuneraciones reales promedio de un año a otro. En un contexto de inflación constante, el mantener los niveles reales promedio de un año al otro se logra mediante acuerdos que equiparan la inflación pasada. O sea, gráficamente sería como un serrucho a una velocidad constante. Entonces, para que el salario real quede constante, se compensa la inflación pasada. Si la inflación se acelera, si uno pensara que la inflación se está acelerando, los acuerdos paritarios deberían ser superiores a la inflación pasada. ¿Por qué? Porque una mayor inflación implica que los salarios pierden poder adquisitivo de manera más rápida, por lo cual se requiere un ajuste adicional en el arranque para compensarlo. Quizás el año pasado tuvo algo que ver con esto porque no había incertidumbre respecto sobre qué iba a pasar con la inflación. Pero si la inflación cae, que es el contexto que está transitando actualmente Argentina, para mantener el salario real promedio constante, el aumento paritario debe entonces ser menor a la inflación pasada. Pero ese número dependerá del momento del año en que se hace la negociación y el cambio en el salario real que se pretende en promedio para dicho sector. Les doy un ejemplo. Imaginen que la inflación del año anterior fue 40% y el año, es hipotético, ¿no? Y al año siguiente la inflación es 0. O sea, no meta, 12, 17, 0. Obvio que depende mucho del sendero puntual de la inflación durante el año, pero siendo concretos, se necesitaría un aumento salarial de una vez de entre 15 y 20% para mantener el salario real promedio constante de un año a otro. O sea, con inflación 0, entre 15 y 20, mantiene el salario real constante. ¿Por qué? Porque en el año anterior, con 40% de inflación, el salario termina muy por debajo del promedio del año. Y eso es lo que hay que recuperar. Pero eso no afecta al proceso de desinflación, porque eso estamos hablando del mismo salario real que el año pasado. De cualquier manera, la situación de cada sector es realmente muy diferente y particular. Hay sectores que hace años vienen experimentando una merma en el salario real y otros donde ha habido aumentos. Pero hay un argumento adicional, indicativo de que los salarios reales deberían aumentar el año que viene. La mayor previsibilidad y certidumbre de nuestra economía, la palpable reducción del costo del capital y la gran rebaja impositiva que ha implementado el gobierno generan cierto espacio para que los salarios reales puedan subir en términos reales. Sería un poco extraño que bajen los costos porque bajan los impuestos, que bajan los costos porque baja el costo del capital y que tuviera también que bajar el costo laboral. Como esa suba del salario real es posible por la baja de otros costos, no afecta ni compromete el escenario de desinflación. Por otra parte, la experiencia nos dice que en años de desinflación los salarios reales tienden a crecer. Solo por poner un ejemplo argentino, mediante la estabilización implementada por el plan de convertibilidad, la inflación bajó de 84% anual en diciembre del año 91 a 17,5% en diciembre del año 92. ¿Qué ocurrió con los salarios en ese año de desinflación? Se incrementaron un 4,2% en términos reales respecto al promedio del año anterior. Ya voy terminando. Resumiendo entonces, los aumentos de los salarios tendrán resoluciones muy diferentes por sector. En algunos casos es posible que se precise una pauta salarial algo por encima de la meta de inflación, aunque probablemente por debajo de la inflación pasada, o claramente por debajo de la inflación pasada, para mantener el salario real constante. Sobre esta base, luego cada sector definirá si se incrementan sus niveles salariales reales o no. Me imagino que estos casos se derivarán en gran medida de lo que se piensa que pasa en la productividad de ese sector en particular. De cualquier manera, la función del BCRA es anunciar e informar a los empresarios y trabajadores cuál será la dinámica de la inflación,
lo cual pasaría a ser un dato para la negociación salarial. No consideramos que los salarios son un ancla de nada, aunque creemos que la información y la coordinación de todos los actores con el entendimiento de cómo se moverán los precios representa un elemento de vital importancia para las decisiones que tomen ustedes y los trabajadores. Bueno, con esto creo que hemos respondido, o por lo menos creo haber respondido, o he tratado de responder a muchas de las preguntas cuyas respuestas ustedes esperaban por parte del Banco Central. Quiero terminar simplemente asegurándoles que la sociedad argentina ahora cuenta con una institución totalmente decidida y enfocada en preservar el valor de nuestra moneda. No vamos a inventar nada, simplemente seguiremos un camino que funcionó en muchas otras partes. Voy a terminar entonces con otra cita mucho más interesante que la de Draghi, que dice así: que estén tus manos siempre ocupadas, que tu paso sea ligero y que te encuentres bien plantado cuando soplen vientos de cambio y con tu corazón hinchado de alegría para que tu canción pueda ser cantada. No sé si lo reconocen, esto es de Bob Dylan, ojalá que así sea. Muchas gracias. Le agradecemos a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central de la República Argentina. Y bueno, vamos a hacer un pequeño espacio para fuentes personales. Sí. Breve.